Buenos días, hermanos. Mi nombre es Diana Labrada y yo soy seminarista de la Iglesia Misión Buenas Nuevas. Y es un placer para mí poder compartir acerca de la palabra de Dios y también tener este tiempo que Dios nos permite para compartir. Y primero quiero leer en el libro de San Juan 14:6. Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros leemos en la Biblia, podemos conocer que Dios creó todas las cosas en este mundo. Incluso Dios preparó el lugar donde viviría Adán y Eva. Y después de preparar todo esto, al final Dios creó al hombre y lo puso en el lugar más hermoso del huerto del Edén. Dios creó todo lo que el hombre necesitaba para vivir. Y después los creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. Y ellos estaban dentro del paraíso, estaban en el Edén. Y ellos eran guiados por Dios y estaban dentro de Dios. Y ellos también podían escuchar la voz de Dios y caminaban junto con Él también. Y si nosotros vemos, ellos vivían una vida en un paraíso, siendo guiados de la mano de Dios y en compañía de Él. En realidad, ellos mientras vivían en el huerto del Edén, ellos no conocían el temor, tampoco conocían la tristeza y no conocían preocupación. Ellos eran muy felices y era como vivir en el reino de los cielos. Dios había preparado todas las cosas para ellos. Si vemos en Génesis capítulo 1, vemos que todo lo que la tierra producía era bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo había creado. Y Dios le había dado la potestad al hombre de todas las cosas. Y Dios creó al hombre a semejanza de Él. Dios deseaba que fructificase y tuviera control de todo lo que había en este mundo. Pero, ¿por qué llegó a este mundo el sufrimiento? ¿Por qué ahora existe la muerte y la tristeza? En un principio, cuando Dios creó al hombre en el huerto del Edén, no existía la tristeza ni la muerte. Pero el hombre desconocía el temor, no conocía el esfuerzo. Si vemos en Génesis capítulo 2, versículo 9, dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En el huerto del Edén había dos árboles. Era el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el principio Dios les dijo que no podían comer de este árbol, sino iban a morir. Para Dios era importante que ellos guardaran esta palabra en su corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabía que si ellos comían de este árbol, finalmente iban a morir. Pero Dios no hablaba de una muerte física de este cuerpo, sino Dios hablaba de una muerte espiritual. Entonces, si nosotros vemos, finalmente Eva es engañada por Satanás. Ella no pudo guardar la palabra de Dios, ella abandonó la palabra de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y finalmente también dio a su esposo, el cual comió así como ella. Entonces, finalmente vemos que en ellos existe una muerte espiritual. Aunque físicamente ellos no murieron, pero dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, al comer de este árbol, vino esta muerte y entonces el hombre se apartó de Dios y se convirtieron en esclavos de Satanás. De vivir cerca de Dios, de vivir siendo guiados por Dios, finalmente cuando ellos abandonan la palabra de Dios, también que se alejan de Dios. Existe una separación llamada pecado. Entonces, el hombre desde ese entonces comienza a vivir en el mundo de Satanás. Si vemos en San Juan capítulo 8, versículo 44, nosotros leemos en la Biblia, en este pasaje,
Voy a leer. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios, ¿qué nos dice en este versículo? Dice que somos hijos del diablo. Somos miembros del mundo de Satanás. Pero si vemos en San Juan 3, dice que recibiendo el lavamiento de nuestro espíritu debemos de nacer de nuevo. Pero ¿cómo nosotros podemos nacer de nuevo? El hombre, en Adán, todos morimos. ¿Por qué? Porque nacemos con pecado. Dijo el rey: comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, esta promesa también somos nos la dio. Si nosotros descendientes Salmos, de Adán. 91, vamos a buscar entonces, disculpen, si todos morimos de Adán, ¿por qué? Porque llega el pecado. Nacemos con pecado por ser descendientes de ¿quién? De Adán. Entonces, ¿de qué manera nosotros debemos volver a Dios? Siendo que el hombre estaba puesto del lado de Satanás. Si vemos en Romanos 6:23, vamos a ver. Jesucristo también nos dice que podemos morar en Romanos 6:23 dice: nosotros ya no tenemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice que como somos destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos hemos pecado. ¿Por quién? Por Adán. Nosotros recibimos el pecado por Adán, pero él también habla que hay un lavamiento. ¿Cómo es? Naciendo de nuevo. Pero ¿cómo podemos nosotros nacer de nuevo? En Romanos 6:23 dice también que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es el pecado según la Biblia? Debemos obtener un verdadero arrepentimiento para poder conocer la salvación. Adán y Eva se convirtieron en pecadores, no por algo que ellos hicieran, sino porque se apartaron de Dios por el engaño de Satanás. Ser dirigidos por el pensamiento maligno de ¿quién? De Satanás. Pero Dios, Él quería que el hombre estuviera cerca de Él, pero por Satanás ellos se alejaron y el pecado empezó a dominar en esta tierra. Y dice que así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros nacimos del lado de Satanás, destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿de qué manera nosotros podíamos quitar este pecado, esta descendencia que vino desde Adán hacia nosotros? ¿De qué manera nos habla la Biblia que nosotros debemos arrepentirnos, debemos lavar, debemos nacer de nuevo? El verdadero arrepentimiento es volver a Dios, no es suplicar. La Biblia en ningún momento habla de suplicar, de pedir oración, solamente pide arrepiéntanse. Pero arrepentirnos de qué? Por ejemplo, en hebreo se dice shu, significa es pecado, que es el arrepentimiento, es volver mi corazón al de Dios. Y imagínense ustedes qué clase de persona puede volver su corazón a Dios, quien realmente se da cuenta que ha estado bajo el engaño de ¿quién? De Satanás. Cuando entendemos que estamos bajo este engaño, fácilmente nosotros podemos abandonar nuestro propio pensamiento, nuestro propio juicio. ¿Y qué pasa? Podemos volver a Dios. Dice que todo aquel que vuelve su corazón a Dios, a Él le da su misericordia. Hermanos, nosotros tenemos que saber a quién Dios le da su misericordia. A quien vuelve su corazón a Él, quien realmente busca el arrepentimiento, se da cuenta, yo soy pecador. Tengo que volver ¿a quién? A Dios, al Creador. Ese es el verdadero arrepentimiento que Dios busca en nosotros. Que reconozcamos que nacimos siendo pecadores,
pero por Jesucristo nosotros podemos ser limpios, podemos nacer de nuevo y recibir esta salvación de Cristo Jesús.